Muy buenos días en esta mañana de domingo. Un domingo que nos encuentra confinados, guardados en nuestras casas, saliendo solo para lo más necesario y urgente desde el viernes. Sin lugar a dudas, puede resultar incómodo, pero es lo más necesario para la buena conservación de nuestra salud, junto con nuestros cuidados personales. En esta mañana queremos hablar de un tema que tiene que ver con el liderazgo. Si hay algo que caracteriza a los últimos años, especialmente los últimos 10 o 15 años, es la gran cantidad de libros que se han escrito sobre liderazgo. Y el título de los libros, por ejemplo, es bastante incitante. El líder de éxito. Cómo ser un buen líder. Cómo lograr el aprecio de los discípulos. El verdadero líder tiene buenos discípulos. ¿Cómo lograrlo? Y así. Una gran cantidad de libros sobre liderazgo. Y uno se pregunta, ¿será entonces que nuestras iglesias cristianas han llegado a éxitos grandísimos a través de toda esta literatura sobre liderazgo? Una de las cosas que más se le criticaba al doctor Billy Graham es que era un hombre que en su sencillez solamente había sido nombrado un pastor en un seminario pequeño, sencillo. No tenía un título de doctorado ni de máster en teología, pero ha sido considerado el evangelista más exitoso y más grande que hemos conocido en los últimos 100 años. ¿Y cuál fue la razón del éxito de Billy Graham? La sencillez y el poner como lo más importante en su vida, servir, adorar y mostrar a Jesús. Por eso fue el más grande evangelista que hemos tenido en nuestros tiempos. Ahora, con la pandemia, los liderazgos han sido desafiados. Una cosa era tener nuestra congregación en el templo, con todas las facilidades de un templo. Y ahora, nuestro liderazgo es virtual. Apenas se ve una fotografía de nuestro rostro o solamente se escucha nuestra voz. Entonces nos hemos preguntado, ¿cuál es el liderazgo que necesitamos? Siguiendo un poquito el ejemplo del doctor Billy Graham, podríamos decir que el liderazgo que siempre se ha necesitado y hoy más que nunca es un liderazgo como el que tuvo el Señor Jesús. En tan solo 33 años, el Señor Jesús nos dejó un modelo de liderazgo. En 33 años hizo un impacto en el mundo de su tiempo. Y no solo eso, levantó un grupo de seguidores capaces, preparados y fieles que pusieron el mundo al revés. A partir del siglo I, cuando comenzamos a apreciar el impacto del mensaje de Cristo a través de la iglesia cristiana. Y eran hombres que estaban convencidos que su liderazgo era hacer lo que hizo Jesús y como Él lo hizo. Yo creo que ese es el modelo que también necesitamos hoy.
sobre todo en esta pandemia, donde lo que reina es la inseguridad, el estrés y el no saber qué puede pasar a futuro. Es el tiempo para la comunicación del Evangelio en el estilo en que Jesús lo hacía. Ahora, cuando nos referimos a esto de ser como Jesús, no es fácil para nosotros los cristianos controlar las presiones de la vida y sobre todo en el día de hoy. No es fácil controlar esas presiones. El mantenernos siempre ocupados a veces nos aleja de los propósitos que hemos hecho. Yo estoy seguro que muchos propósitos que usted se hizo a partir de enero, los hechos quizás han cambiado varios de esos propósitos. ¿Cómo lidiar con esa situación? No es fácil para nosotros controlar todas las situaciones, todas las presiones que la vida tiene. Por esa razón, entonces, es necesario reconocer que nos mantenemos siempre ocupados. A veces, tanta ocupación, necesaria o no, nos aleja de los propósitos que hemos hecho. Ninguna persona en el mundo estuvo más ocupada que Jesús. La gente le buscaba. La gente estaba detrás de él, porque sabían que su presencia significaba una respuesta a problemas muy serios en la vida. Incluso cuando murió su amigo Lázaro, él llegó y la primera queja que recibió fue de una de las hermanas de Lázaro. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué podía hacer esa afirmación? Porque sabían que Jesús era respuesta, sabían que Jesús era solución. Jesús conversa con ella y le dice, mira, no te preocupes, el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Presiones en la vida de Jesús, cosas que hacer, cosas que le detuvieron muchas veces. Pero sin embargo, él mantuvo su estilo de liderazgo. Mantuvo las bases de cómo él observaba lo que él debía hacer. Ahora, nosotros vemos que Jesús se mantuvo firme y fiel en cuanto a sus propósitos. Pareciera que las cosas que le rodeaban, por importantes que fueran, no lo apartaban de sus propósitos, no lo apartaban de sus objetivos. ¿Cómo logró hacerlo? Nosotros en nuestra experiencia vemos que no es fácil mantenernos en nuestros propósitos. Siempre hay algo que nos quita del propósito, surge otra cosa que parece más importante. Y a veces cuando llega la noche nos damos cuenta que hay muchas cosas que quedaron sin hacer. Y más aún, algunas que no eran tan importantes, las tomamos como lo más importante. Ahora, Jesús sabía que tenía un corto tiempo para hacer lo que iba a hacer. Eran solo 33, 34 años. Por lo tanto, él se mantuvo firme en sus propósitos. ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Aplicando hábitos claves que lo defendieran de las fuerzas negativas de la vida tan ajetreada que él tenía que vivir. Hábitos claves. ¿Por qué son importantes los hábitos? Rick Warren, ese famoso escritor de libros cristianos, él dice, ¿cómo se conoce el carácter de un líder? El carácter de un líder se conoce
por los hábitos que tiene y mantiene. Los hábitos son el porqué del carácter. Y los hábitos son el fruto de disciplina. La disciplina forma hábitos. Y los hábitos nos dan un carácter. El primer hábito que quisiera compartirles en esta mañana es el hábito de la soledad y la oración. Difíciles, no fáciles. Soledad y oración. Es en esos tiempos donde el corazón se llena de energía, confiando en la palabra de Dios, afirmando la relación incondicional con el Padre. Es interesante que pareciera que Dios está más dispuesto a hablar con nosotros cuando estamos dispuestos a apartar un tiempo especial para Él. En soledad, es decir, sin contacto, sin el teléfono, sin una agenda que llenar, sin un libro que leer, solamente disponiendo los oídos de nuestro corazón a lo que Dios tiene que decirnos. En la oración nos dirigimos a Él. En la oración planteamos las situaciones que estamos viviendo y las soluciones que necesitamos. Y la respuesta de Dios es una respuesta a la oración. Y cuando esa oración se hace en soledad, pareciera que Dios puede abrirnos sus secretos y tocar nuestro corazón para darnos una línea de acción. Es un tiempo para ponernos a prueba con Él. Es un tiempo para ponernos a prueba con Él. La soledad y la oración. Ahora, ese tiempo abre nuevas perspectivas. Sin darnos cuenta, hacemos con Dios al lado nuestro una revisión de lo que estamos haciendo y aún comenzamos a tener buenas ideas que debemos descartar. ¿Qué es lo imperioso por encima de lo importante? ¿Qué es lo necesario por encima de lo no necesario? ¿Qué áreas de nuestra vida tenemos que consolidar más que otras? Y eso lo descubrimos en el contacto, como lo hacía Jesús. Todas las cosas importantes Jesús las hablaba con su Padre, porque Él había sido enviado por Él. Y Él tenía que dar cuenta de su liderazgo al Padre. Ahora en nuestro caso, tenemos que dar cuenta de nuestro liderazgo a aquel que nos envió, a aquel que nos comprometió, a aquel que ofreció dar su vida por nosotros y nosotros le abrimos camino en nuestra vida. En ese tiempo de soledad y oración, nos estamos reuniendo con nuestro líder divino, para que de esa manera nosotros también vayamos retratando el liderazgo de Jesús, de manera que nosotros puedan ver a Jesús en su carácter de Salvador, en su carácter de amigo, en su carácter de aquel que está al lado de nosotros, aquel que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y no te preocupes cuando tengas que hablar, porque yo voy a poner palabras en tus labios. Y esas palabras, cuando las conocemos en la oración y en la soledad con Dios, allí es donde el Señor Jesús nos habla. Los hábitos que perseveraban
su vida diaria, en el caso de Jesús. Iban acompañados también de compañía. Acompañados de compañía, una doble afirmación. Y esa compañía era una compañía especial y única. Eran 12 hombres con los cuales él estaba invirtiendo su vida. Eran hombres que estaban siendo preparados, que estaban siendo formados, que aún tenían dificultades, que aún fallaban en muchas cosas. Pero ¿cuál fue la enseñanza de él a esos hombres? Enseñarles que la clave del éxito era estar al lado de él. Cumplir las instrucciones que él les daba. Actuar como él actuaba. Y cada vez Jesús tocaba ese punto. Cuando tocó la multiplicación del pan y de los peces. Cuando le dijeron a Jesús, maestro, mira, yo creo que es hora que esta gente la enviemos a su casa porque no tenemos cómo alimentarlos a todos. Y la respuesta de Jesús, como el líder que enseña en cada ocasión, fue esta. Me siento mal de que tengan que irse con hambre. Y les dice, discípulos, vayan y busquen a ver qué tenemos para comer. Y la respuesta de ellos fue, no. Mira, lo que nosotros tenemos apenas alcanza para nosotros y para ti. Para esta gente no alcanza. Y Jesús insiste, vaya. Ahí estaba el carácter de Jesús. Modelado por qué cosa? Por sus hábitos. Porque él ya estaba rogando al Padre por una respuesta para esa necesidad. Cosa que después la hace en público. Repitamos esto. Los hábitos que usted tenga, los hábitos que yo tenga, determinan el carácter que la gente nos ve. Repito. Los hábitos que nosotros tengamos van a reflejar el carácter que nosotros, usted y yo, tenemos. Y esa es la compañía y consejo sabio de Jesús. Muchas veces en la soledad, donde solo escuchamos su voz, en que podemos recibir orientación y consejo sobre los hábitos y sobre las cosas que tenemos que hacer. Especialmente cuando hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero dudamos que puedan volverse una realidad. El caso de Pedro. Señor, tú estás caminando allá sobre el agua y ahora te has quedado detenido y de pie sobre el agua. Yo también quiero ir para allá. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Pero de repente su mente le dijo, Pedro, ¿no te das cuenta dónde estás? Estás parado sobre el agua y en la parte más profunda te vas a hundir y te vas a ahogar. Sacó su mirada del líder. Sacó su mirada del jefe. Dudó de lo que él le dijo. Ven acá. Ven conmigo. Camina sobre el agua. Y empieza a hundirse. Y Jesús extiende su mano y le dice, hombre de poca fe. Cuando sucede eso eran los tiempos que todavía no había aprendido la importancia de la soledad y la oración con Jesús. Porque Jesús estaba todavía vivo. Y la solución para Pedro era lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía y como Jesús podía corregir
y arreglar las cosas. Por eso qué tristeza cuando Jesús les dijo un día, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Y es interesante que cuando miramos a esos discípulos que quedan solos, los vemos desarrollando los mismos hábitos de Jesús, la mayoría de ellos. Y estos discípulos son los que en el Nuevo Testamento nos hablan de la importancia de la soledad y de la oración. Recogen la soledad y la oración de Jesús y nos la comunican. Aprendieron ese hábito. Pero primero fue una disciplina. Y la disciplina, cuando se vuelve constante, se transforma en un hábito. Creemos nosotros que a la luz de mirar a Jesús y tomar la determinación de realizar un liderazgo como el de Jesús y copiar sus hábitos en nuestra vida, ¿será que nos volveremos como buenos representantes de Jesús y la gente verá a Jesús en nuestra vida? Sin duda alguna que eso sucederá. Ahora, en el caso nuestro, si somos honestos, tenemos que desarrollar estas disciplinas hasta que se transformen en hábitos. Qué duro es las disciplinas. La disciplina es un propósito que determinamos cumplir. Una acción que determinamos cumplir. Una acción que es parte del plan que nos toca como líderes del Señor Jesús. Y en la medida en que esas disciplinas se cumplan obedientemente en nuestra vida, se van a transformar en un hábito. Algo que vamos a desear hacer. Es un hábito. Está en nuestra agenda constantemente. Por eso, en el caso nuestro, si somos honestos, tenemos que desarrollar estas disciplinas hasta que se transformen en hábitos. Repito lo que dijo Rick Warren. El carácter de una persona es la suma de sus hábitos. Todos tenemos hábitos. No sé cuántos hábitos tenga usted. Yo tengo varios y algunos me desearía cambiarlos. Por ejemplo, el hacer ejercicio. Me gustaría transformarlo en una disciplina y no solamente en algo que hago a veces. Y estoy ahora haciéndolo. Y llego adolorido después de hacer ejercicio. Pero sé que se va a transformar en un hábito y continúo. ¿Será que debo revisar seriamente mis hábitos? Estimado hermano, hágase una pregunta. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus hábitos de acostarse en la noche, levantarse en la mañana? ¿Cuáles son sus hábitos de trato con sus amistades? ¿Cuáles son sus hábitos de trato con su esposa, con sus hijos? ¿Cuáles son sus hábitos? Segunda pregunta. ¿Son todos necesarios para dedicarle mucho tiempo? Es una evaluación. Y a lo mejor lo que necesitamos es disciplina para hacerlo. Por otra parte, la soledad es atacada en nuestro mundo moderno. Somos víctimas de comunicaciones 24 horas al día y 7 días a la semana. Le pregunto,
Usted y yo aquí somos parecidos. Algún día sale sin teléfono en su bolsillo. Cuando se acuesta, su teléfono queda lejos de usted, completamente apagado. Le confieso que el mío no. El mío no. Recibo llamadas. Me imagino que usted también. Y durante el día estamos comunicados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la pandemia nos obliga a la comunicación donde no hay contacto personal. Y si sacamos la cuenta de eso, se nos lleva horas la comunicación. Horas la comunicación. ¿Cómo transformar eso en un hábito? Tenemos que regular la disciplina de nuestras comunicaciones. Tenemos que aprender no a dar una disculpa, sino si nos llaman y por ABC motivo no contestamos porque estamos en otra cosa más importante que el teléfono, decir, por favor, me dejas un mensaje. Me dejas un mensaje. Pero es el problema que estamos viviendo en esta época. Estamos llenos de comunicación. Llenos de comunicación. ¿Cómo entonces escaparnos a un momento de soledad? ¿Cómo escaparnos a un momento de soledad para orar a solas con Dios? Sin teléfono, sin agenda, sin compañía, sin nadie, absolutamente solos. En esa soledad donde a veces podemos derramar una lágrima o reír de la felicidad de tener un Dios como el que tenemos. Créame, y a mí también me pasa. Es un sentimiento muy raro el buscar oportunidades para estar quieto o solo. Yo he notado algo. Me cuesta más estar quieto hoy. Me cuesta más estar quieto. O estar a solas. Siempre hay algo que hacer. Necesitamos restablecer esa disciplina espiritual. A solas con Dios. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que dispongamos para nosotros, después de cumplir todas nuestras tareas, ese tiempo que dispongamos para nosotros, retirarnos a la soledad y la oración, puede ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, etc. Y ¿saben? A veces Dios hace una jugada, nos quita el sueño. A mí me ha pasado, no sé si a usted también. Y tengo que hacer algo porque no puedo dormir. Es un tiempo de soledad. Es un tiempo para estar con Dios. Es un tiempo para estar con Dios. Estar en soledad es estar a solas con Dios, pero sin ningún contacto humano. Por un periodo de tiempo. Cuando miramos la vida de Jesús, la soledad y la oración fue algo estratégico en su liderazgo. ¿Por qué razón? Por lo que dice la Biblia. Separados de mí, nada podéis hacer. Es el hábito fundamental de un líder como Jesús.
caminar al lado de su líder. Soledad y oración. Veamos algunos ejemplos que nos deja Jesús. Vamos a ver Mateo 4, del 1 al 11. No lo vamos a leer todos. Ese pasaje tan hermoso acerca de las 3 tentaciones de Jesús. Jesús sabía que iba a ser tentado en alguna oportunidad y ahí va a ser muy serio, sobre todo al comienzo de su ministerio. Fíjese que no buscó compañía. Algún rabino o alguien no buscó compañía, sino que el versículo 1 y el 2 del capítulo 4 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese bien, fue llevado. No tomó él la decisión, fue llevado. Dios le orientó. Esto lo tienes que enfrentar en soledad y en oración, porque yo voy a estar contigo, no vas a estar solo. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y después fue lo mismo que Jesús nos dijo a nosotros. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En el día 40 se presenta Satanás. 39 días de soledad, de ayuno, de oración. Escuchando, aprendiendo, creyendo cuál iba a ser el plan de Dios para él. ¿Qué iba a hacer en esos 33, 34 años? Y allí establece su plan con su padre. Y el último día, cuando ya no hay más oración y ayuno, se presenta Satanás para poner a prueba el plan. Pero ya se ha establecido una disciplina. Ya se ha establecido un hábito. Y Jesús está totalmente preparado para responder. Y vemos en este pasaje que las 3 tentaciones de Jesús para Satanás fue un absoluto fracaso. No lo sacó de su proyecto. No lo sacó de su visión de liderazgo. No lo debilitó. Tuvo que reconocer lo que Jesús le dijo. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Está diciéndole: yo soy el hijo de papá. Yo soy el hijo del jefe. Aleja. La soledad y la oración. Así comenzó Jesús su ministerio. Luego vamos a Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí está Jesús frente a una tremenda responsabilidad. Tengo seguidores valiosos, pero ¿a cuáles de ellos tengo que escoger como mis discípulos? Porque ellos son los que van a realizar la tarea cuando yo no esté. Era una decisión muy seria. ¿Y qué decide Jesús? No la voy a tomar yo solo. Él podría haberlo hecho. No la voy a tomar yo solo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
no dice con Dios, orando a Dios, es decir, un diálogo continuo toda la noche. Señor, tú sabes lo que yo tengo que hacer, ilumíname lo que tengo que hacer. Es un ejemplo. La soledad y la oración, preparando el ministerio que iba a realizar. ¿Será que tenemos que hacer lo mismo nosotros hoy, en este momento? Las cosas han cambiado, está la pandemia, hay grandes dificultades. ¿Será que tenemos que tomar un tiempo también nosotros para que el Señor, luego que oramos a Él, nos diga, ponga en nuestra mente qué debemos hacer para hacer las cosas como Jesús las hizo? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Veamos Mateo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús estaba rodeado de gente y se aparta. Se aparta en una barca a un lugar desierto y apartado. Y la gente lo oyó y lo vio. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron a pie desde la ciudad. Lo siguieron a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿De qué nos habla aquí? ¿Ha sucedido la muerte de Juan el Bautista? El rey está con la cabeza de Herodes, con la cabeza del Bautista en su mano. Y Jesús es testigo de esta situación que está ocurriendo. Y la gente está sobresaltada porque amaban a Juan el Bautista. Y Jesús dijo, es necesario que yo salga de aquí. No quiero darle una oportunidad a Herodes. No quiero darle una oportunidad a Herodes, ni tampoco quiero involucrarme más con la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que él iba a ser un continuador de la obra de Juan el Bautista. Porque antes de morir, Juan el Bautista le dijo, a él es a quien tienen que seguir. Y Jesús dijo, necesito prepararme, necesito hablar con el Padre para ver qué estrategia voy a hacer. Estaba aumentando más y más su ministerio. Y Jesús toma la decisión, voy a la soledad y a la oración con mi Padre. Y aquí en el mismo Mateo 14:23 dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estaba rodeado de gente. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Se había reencontrado con sus discípulos. Él se había ido solo en la barca, se reencontró con ellos, tuvieron un ministerio, se produjo la multiplicación del pan y de los peces. La multitud no quería dejarlo, sobre todo al ver todo eso que había sucedido. Sin embargo, él les dijo, señores, nos vamos. Se suben a una barca. Y mientras tanto, después que se despidieron de la multitud, él dice, yo me voy. Yo me voy y los voy a ver a ustedes mañana en la mañana,
Cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo a solas y orando? Desde las 3 de la madrugada hasta las 6 del amanecer. 3 horas. Y luego de ese tiempo vino a reunirse otra vez con sus discípulos. Si nos vamos dando cuenta, sucede algo que puede cambiar la línea de su ministerio porque va creciendo, se va también teniendo mucha más persecución, muchas más dificultades. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se sienta con sus discípulos a ver, muchachos, qué hacemos? No. Toma el tiempo para estar a solas con Dios. A solas y en oración. Y Él trae la respuesta de su Padre para compartirla con sus discípulos. ¡Qué liderazgo más extraordinario! ¿Podemos nosotros hacerlo? Nos tiene que consolar que el Señor Jesús nos dijo, cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán. Pero, ¿cómo? Sí, mi ejemplo. El liderazgo de Jesús, caracterizado por 2 detalles: la soledad y la oración. Estaremos hablando en próximos domingos sobre los otros hábitos de Jesús y ver cómo cada uno de ellos podemos implementarlo en nuestra vida. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Queremos ser un espejo, Padre, donde tú puedas verte reflejado. Y que nuestro testimonio sea que nuestro liderazgo, nuestro acercamiento con la gente, nuestra disponibilidad para ellos, es al estilo tuyo, al estilo de Jesús. Modifica nuestras conductas, Señor. Modifica nuestras disciplinas para que podamos tener ese carácter como el que tú tuviste y que prometiste que nosotros también podríamos hacer y ser testimonios de ti. Que la bendición tuya sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Y sé tú extendiendo tu mano de cuidado sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.